Anislay Mirás Lladosa nació en Cienfuegos en 1981. Es narradora, poeta y artista de la plástica, egresada del Centro Onelio Jorge Cardoso en el curso 2014. Autora multipremiada en Cuba, Italia, Argentina y España, desde que publicó su primer libro de poesía, Un ruido que nadie entiende ahora, en ediciones Vitral 2003, ha incursionado con éxito también en el cuento y la literatura para niños y jóvenes. Sus libros más recientes son Síndrome de Cotard, cuento en 2019, Rotten Gold, poesía en 2020, Curvas sobre la superficie del objeto, poesía en 2020, y El silencio de los culpables, cuento en 2020. Ilíada Ediciones publicó recientemente su libro de cuentos Blackout. Definamos a Anislay Mirás Lladosa, pero definámosla a través de sus libros publicados hasta la fecha. Sé que siempre será un reto, pero ¿qué hay en cada uno de tus libros de la Anislay escritora? En cada uno de mis libros hay mucho de Anislay Mirás Lladosa. Vamos a empezar por los primeros hijos, exégesis de la realidad a través de la poesía. Anislay vive como si estuviera escribiendo un poema muy largo, sin título, sin reglas, sin tecnicismos, eso sí, lleno de sentimientos y sobre todo autenticidad. Mi materia, mi cuerpo, mis relaciones con las personas de mi entorno, amigos, cofrades, familiares o personas que no tienen mucho que ver conmigo, ¿no? Es resultado de cómo interpreto día a día lo que me tocó vivir. Eso que siempre ha sido difícil para mí, la existencia misma, a todas luces ininteligible por varias razones, visto siempre con un prisma negativo la mayoría de las veces. Eso soy en la vida real, tangible. Y eso soy también cuando pienso poéticamente. Emoción, sentimiento, pasión, tendencia a cerrarme, amor a la soledad, ansias de belleza. Me caracterizan tanto cuando escribo como cuando vivo, por lo que una cosa está indiscutiblemente sostenida por la otra. Mis libros de poesía, a pesar de la diferencia de estilos y la diferencia de influjo expresivo, reflejan siempre mis inquietudes, mi fe, mis crisis de fe, por supuesto, mi afán de encontrar una luz a pesar de todo, de que el bien triunfe a pesar de todo. Y es que en esencia la naturaleza romántica se revela en mí. La libertad auténtica es mi búsqueda constante, diría yo, ¿no? Por eso tengo un rasgo revolucionario incuestionable. Es una manera de sentir y concebir la naturaleza, la vida y el hombre mismo. Aclaro que en mi poesía no prima un tema amatorio desgarrador. En ese sentido, en mi vida personal amo y me proyecto con la entrega suficiente. Mi poesía más bien gira en torno a la neurálgica preocupación existencial, a las preguntas que me hago acerca de lo conocido y lo desconocido, y ello se enfoca sobre los seres que me han acompañado siempre. En mis libros de narrativa, en mis cuentos, también soy yo. Y soy de muchas maneras. Soy cuando escribo sobre una mujer que ve una sombra masculina persiguiéndola por la calle en la oscuridad, y que a la larga ella descubre que es ella misma, ¿no? Que es esa otra cosa que ella ha soñado siempre y que de alguna manera le sale en su cotidianidad. Blackout. Si tuvieras que explicar el libro a un hipotético lector con la idea de que se embulle y compre el libro, ¿qué le dirías? Mi blackout no solo es la ausencia de luz física, real y tangible. No es solo la falta de oxígeno que le puede pasar a un buzo, por ejemplo. Un buzo sufre un blackout cuando baja a una profundidad mayor de la acostumbrada, quizás, o por otros problemas técnicos de su sistema de buceo. Mi blackout es una oscuridad absoluta, una oscuridad emocional, una oscuridad intelectual, a la que muchas veces nos obligan. No es una oscuridad escogida, no son unas simples sombras en las que quieres vivir porque has escogido formar parte de la soledad, de las sombras o de alguna especie de tiniebla íntima en la que uno quiere ser. Es precisamente no poder siquiera ser. Y ese es el blackout. Ese es el blackout que les propongo, vivido a través de varias historias
y, y es un poco también, ¿por qué no?, la falta de corriente, de fluido eléctrico y la falta de corriente vital para que el corazón bombee y uno pueda sencillamente vivir. Una de las cosas que más llaman la atención de tu libro es la desesperanza, el deseo intenso de escapar a esa terrible circunstancia del agua por todas partes de la que hablaba Virgilio Piñera. Si tuvieras que definir una tesis para tu libro, ¿qué dirías? Definir una tesis para Blackout en estos tiempos en que los cubanos estamos tan afectados precisamente por los apagones. Yo creo que Blackout ahora tiene más vigencia que nunca, ¿no? De alguna manera. Una tesis para definir Blackout. Como ya explicaba anteriormente, en mi libro es la oscuridad total, no solo real y tangible, como yo decía, sino también intelectual y espiritual, a la que nos han obligado a estar. Ese vacío, esa nada, esa gran tiniebla en la que estamos sumergidos, pero no por nuestra voluntad. Bueno, una tesis para definir Blackout, yo diría que es las ganas de ir, las ganas de escapar, pero sabiendo que estamos o que vamos a tientas como los ciegos, uno tras otro, quizás uno en otro, pero como la cita de Rilke, ¿no? El tiempo ya no existe. Cuba y su enorme complejidad parece preocupar bastante a los escritores de tu generación. ¿Son preocupaciones generacionales o de toda la sociedad cubana actual? ¿Es la literatura de algún modo un exorcismo, un territorio de escape a la dura realidad? Su presente y sobre todo su futuro se ha convertido en la gran preocupación de este momento histórico. No solo para mi generación y para algunos de los escritores que en la actualidad han tocado el tema de la compleja situación política, económica y social que estamos viviendo. Pero sin embargo, debo decir algunos, porque ciertos ejemplos que no voy a citar ahora han optado por otros derroteros y por no inmiscuirse en críticas de ninguna clase. Yo a veces añoro la literatura de los 90, ese estallido de temas como la emigración, la prostitución en Cuba, en los que se desarrollaron autores como Amir Valle y otros muchos. Y aún más allá, el famoso periodo gris, donde ocurrió una reacción contra la politización de la cultura, como ya sabemos, contra el esquematismo y los modelos literarios que la ideología del momento demandaba. Nunca se ha dejado de chantajear al escritor, al artista, al creador cubano, con eso de que con la revolución todo, sin la revolución nada. Nunca ha dejado de manipularse eso aquí. Lo que pasa es que en otras épocas hubo figuras que se impusieron, muchas figuras que lo hicieron. Ahora tengo un desasosiego enorme y es la preocupación de muchos, lo sé, pero siento que debería ser la preocupación de muchos más. Estamos viviendo un momento marcado por la desesperación total, por la incertidumbre. Cuba es un ex país y eso provoca un dolor que yo a veces en lo personal no sé cómo canalizar. Ahora mismo hay una migración mayor que la del Mariel. Ahora hay más prostitución. Los males sociales dominan. La doble moral ha alcanzado dimensiones alarmantes. La educación, la salud, la cultura están en el piso, no es un secreto para nadie. Hay un alto índice de violencia y la delincuencia es tan cotidiana casi ya como ese pan malo que venden por la bodega. La represión y las restricciones son impresionantes, lo vemos a diario, lo vemos en el Código Penal, en lo que han hecho con los manifestantes del 11J, en los presos políticos que sí existen. Yo lo que quisiera es que la literatura no solo sea un territorio de escape a la realidad. La literatura es un exorcismo, en eso estamos de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Es una verdadera práctica espiritual contra las fuerzas malignas. Pero yo ansío que sea también una forma de liberación propia y generacional. Una vía para hacer que el bien triunfe, para sacar a la luz la verdad, para luchar contra las injusticias. Eso quisiera. Cuba alarma, irrita, entristece y duele. Duele demasiado. Cuba, escribir en Cuba, ser escritor en Cuba. Si tuvieras que enumerar en una lista 3 aspectos que favorecen esa elección de vida en Cuba, sí, porque escribir es también una elección de vida, y 3 aspectos que la dificultan, ¿cuál sería tu lista? Ser escritor
Hoy en Cuba. Bueno, para el escritor cubano, Cuba es el seno, Cuba es la raíz, la fuente de la que parte todo. Cuba es la patria, por supuesto. Muchos no conocen otra realidad, también hay que partir de ahí. Ahora, 3 aspectos que favorecen el hecho de ser escritor hoy en Cuba. Bueno, número 1, yo podría decir que la cantidad de material que uno es capaz de descubrir nada más cruzar una calle. Oír a 3 vecinas hablando en una esquina, por ejemplo. Ver, no sé, a una catedrática tratando de hacer maromas para equilibrar su profesionalidad con la vida cotidiana. Cualquier cosa nos va a llevar a una historia, nos puede llevar a una buena idea. Cualquier cosa que suceda aquí en este país de pronto, ¿no? Que me ha sucedido más de una vez. Incluso he estado detrás de la ventana, justo dentro de mi casa, y del otro lado de la ventana ha habido una buena historia y he tratado de captarla, aprovecharla y explotarla en el mejor sentido de la palabra. Número 2, otra razón. La industria del libro funcionó en su momento, vamos a decirlo así. La industria del libro funcionó aún con sus sistemas rizos, su escasez de medios, aún con una insuficiente remuneración por derecho de autor, que eso también pasó, eso también sucede todavía. Pero bueno, funcionó, en su momento funcionó y muy bien. Hubo muy buen trabajo en ese sentido. De hecho, yo tengo 15 libros publicados aquí en Cuba y me asombro incluso todavía, ¿no? Pero bueno, sí funcionó. Número 3, otra buena razón, sería que el hecho de que a Cuba te la llevas a todas partes. Muchas de las mejores obras de escritores cubanos se han escrito precisamente después que salen de Cuba, porque Cuba la tienes cuando estás, pero nunca terminas de sacarla de adentro de tu pecho, ¿no? Y te la llevas a donde quiera que vayas. Y muy buenas obras, muy buenas, yo diría que realmente una buena parte de la literatura cubana se ha escrito desde el exilio, en la diáspora. También, por supuesto, hay muchísimos aspectos que dificultan escribir en Cuba. Creo que es muy importante que como escritores no nos dejemos apabullar por toda esta situación que generalmente a veces nos hace mucho daño. En lo personal estuve un tiempo que no fui capaz de crear muchas cosas, ¿no? Y se lo debo un poco también a toda esta situación que se ha venido viviendo en Cuba hace un par de años para acá. Pero lo más importante es que hay que tener cuidado que no sobrevenga ese vacío, ese no poder llenar ni siquiera con una sola palabra la página en blanco. Vivir, por ejemplo, en un lugar turístico como Trinidad y ser escritor es bien difícil. Por un lado, se trata de una ciudad a la que han cantado, a la que han loado artistas de todas las manifestaciones del arte en sus diferentes momentos históricos. Pero por otro lugar, ya Trinidad es una ciudad que se ha quedado seca en cuanto a cultura muchas veces. Entonces todo ha sido muy encasillado y todo ya está manipulado políticamente que realmente escribir de verdad desde adentro, esa magia que tenía la literatura en aquel momento, cuando yo era una adolescente, que ven grandísimos escritores como Héctor Miranda, ya fallecido, y otros que partieron de Cuba, pues pienso que ya Trinidad perdió esa magia. Y escribir ahora en un lugar tan turístico es bien difícil. Por otro lado, tampoco existe aquí en Trinidad una concreta facturación literaria, no hay una industria del libro, no hay una editorial que realmente promocione la literatura como tal. Crecerse aquí, sin disgregarse con tantas cosas alrededor, es bien complicado. Pero siempre se puede. Hay un detalle que me gustaría precisar porque de muchos modos también fue algo que vine a ser, el Centro Onelio Jorge Cardoso. La mayoría de los escritores cubanos jóvenes que he publicado en Ilíada Ediciones ponen ese detalle con mucho orgullo en su currículum. Sin embargo, fuera de Cuba nadie sabe el impacto que ha tenido ese sitio y la figura del escritor Eduardo Eras León en la literatura cubana de, por lo menos, las últimas 3 generaciones. ¿Qué piensas del Centro Onelio? Sí, en efecto, haber pasado el Centro Onelio, yo pienso
y estoy muy segura que es una bendición. Para mí lo fue, para mí lo sigue siendo. Y eso que no soy de las que mantienen en estos momentos una comunicación presencial, digo yo, ¿no? Directa con el centro como tal, porque realmente salir de aquí, de Trinidad, a veces me es un poquito engorroso, para no decirte que mucho, ¿no? El tema del transporte y otros factores que me impiden moverme como yo quisiera. Pero yo pienso que sí, que todo escritor cubano joven pone con muchísimo orgullo en su currículum haber sido parte de ese gran proyecto. Heras León realmente es una figura importantísima en la literatura cubana, no solo en la literatura cubana, y hay muy buenos profesores ahí. Todos sabemos que Raúl Aguiar, Sergio Acevedo y otros muchísimos que imparten conferencias, han impartido conferencias a lo largo de las diferentes sesiones del curso. Yo recuerdo especialmente a Leonardo Padura, fue para mí especial, ¿no? Uno aprende muchísimo ahí. Al centro lo rodea una vibra genial, una luz, y todo lo que tiene que ver con su funcionamiento, con las clases, con la promoción, todo esto es un impulso, ayuda realmente a progresar. Ahí se aprende, no solo se aprenden técnicas narrativas, ahí se aprende la experiencia para desafiar realmente este oficio. Y en mi caso ratifiqué que todo cuanto quería hacer en mi vida realmente era escribir. Para terminar, algo gastado, pero siempre necesario. ¿En qué proyecto anda ahora mismo la escritora Anisley Mirás Lladosa? Proyectos. Bueno, Anisley Mirás Lladosa tiene varios proyectos personales y profesionales. En primera instancia, seguir dando vida a las cosas que no la tienen, seguir dando alma a aquellas cosas frías y seguir proyectándolas a través de mi obra. Quiero escribir más poesía, en estos momentos, tengo muchísimos libros de poesía, los primeros libros míos son de poesía, pero bueno, he estado muy concentrada en los últimos tiempos en la narrativa, ¿no? en escribir cuentos, porque las ideas que me surgen precisamente son para eso, para escribir cuentos. Pero quiero seguir escribiendo poesía, y de hecho tengo varios libros inéditos, estoy armando libros nuevos, y esa es la idea que tengo, escribir mucho, además de otros proyectos personales, en los que me puedan ayudar algunos amigos y demás. Pero ese es el sentido realmente importante, seguir dando vida a esas cosas inanimadas que no tienen alma, que están apagadas, seguir encendiéndolas. Y trabajar un poquito más por mi patria, trabajar un poco más por el futuro de la gente que quiero. Y esa es la idea. Ojalá la literatura me sirva para eso. Muchísimas gracias. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal, comparte con tus amigos en las redes sociales y activa la campanita de las notificaciones para que te avisemos cuando publiquemos un nuevo video. Muchas gracias.